tardes, mis hermanos. Vamos a empezar el culto cantando el 412, o Yo quiero andar con Cristo. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo quiero vivir con Cristo. Hoy yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo, yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Quiero ser un fiel cristiano, seguidor de mi Jesús. Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi dulce esperanza gozar vida eterna. Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, gracias Padre por este lindo día, Padre. Gracias porque nos has dado un día más de vida, Padre. Gracias, Padre, por todo. Bendícenos en este día y enséñanos hoy tu palabra, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir cantando con el 171. ¿Con qué pagaremos? ¿Qué pagaremos? Amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado. En cambio recibes la ofrenda humilde. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto, en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas, yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí.
corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Amén. Vamos a darle paso al pastor Miguel. Bienvenidos, es un gozo tenerles aquí en esta tarde. Si tienen su Biblia, vamos a abrir al libro de Juan capítulo 19, y vamos a ver el versículo 30. Juan capítulo 19, versículo 30. La palabra de Dios nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Repito en favor del pueblo: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Padre, de la predicación. Pedimos, Padre, que tú nos enseñas, Padre, nos ayudas a concentrarnos y a entender, Padre, lo que tú tienes, Padre. Y realmente para dar gracias por Cristo. Gracias que Él murió por nosotros. Y te damos gracias por este tiempo contigo. Pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues la muerte y resurrección de Jesucristo es la obra central que define el cristianismo verdadero y bíblico. La muerte y la resurrección de Jesucristo, pues, son las características que aparta al cristianismo de todas las otras religiones del mundo. En todas las otras religiones del mundo no hay muerte y resurrección. La muerte y resurrección de Jesucristo también aparta al cristianismo verdadero del falso. Lo falso dice: haz esto, esto y esto, esto y esto, y esto y esto, 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 y esto y esto y esto. Mientras que Jesucristo dijo: está hecho. Está hecho. ¿Dónde vimos eso? Aquí cuando dice aquí en el versículo 30 en rojo, en mi Biblia, en la mayoría de las Biblias, pero la mayoría no. Aquí dice: consumado es. Dos palabras sencillas de Cristo. Que ya se acabó. Está cumplido. Ya no hay más que hacer. Él hizo todo en la cruz del Calvario. Y con la resurrección, venciendo la muerte. La pregunta clave es: ¿qué nos facilita la muerte y la resurrección de Jesucristo? Pues vimos en la última predicación en Juan capítulo 1, versículo 29, que Juan el Bautista nos dice aquí, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El punto aquí es: Jesucristo es el que quita el pecado, ningún otro. Nosotros no lo podemos hacer nosotros mismos. También vimos que los sacrificios del Viejo Testamento todos apuntan a Jesucristo. Él es el verdadero sacrificio. Si vamos a Hebreos capítulo 10, en los versículos 1 al 4, podemos ver aquí, añadir a eso de lo que vimos. Dice aquí: porque la ley
tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la cosa. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpiados una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Así que aquí vemos que eran sombra de lo que el sacrificio de Cristo. Y la efectividad era parcial nada más, para decirlo así. Porque si vamos a Hebreos capítulo 9 y miramos los versículos 13 al 14 aquí. Hebreos 9, 13 al 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El punto aquí es, los sacrificios del Viejo Testamento eran parcial, podían limpiar la carne ceremonialmente por un tiempecito. ¿Cuánto tiempo? Pues cuando pecamos o tocamos algo corrompido, pues de una llegamos a ser inmundos otra vez. Y luego otro sacrificio tenía que hacerse. Pero Cristo nada más se ofreció una vez. Él fue el sacrificio perfecto. La diferencia entre los sacrificios y el sacrificio de Jesucristo es que el último sacrificio, Jesucristo mismo, limpia permanentemente. Mientras el otro por un tiempecito, nada más. Pero el sacrificio de Cristo es permanente, para siempre. Hay 4 conceptos que la muerte y la resurrección de Jesucristo efectúe para nosotros los creyentes. Y la primera de esas es efectúe reconciliación. La palabra reconciliación significa volver a tener compañerismo. Y este compañerismo es con Dios. Es decir, el sacrificio de Jesucristo facilita que podemos tener compañerismo con Dios. Antes de eso, pues no hay comunión con Dios. Así que el sacrificio de Jesucristo hace posible la reconciliación de los hombres con Dios. Podemos ver esto en Romanos 5:11. Romanos capítulo 5. En el versículo 11, aquí nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que la reconciliación con Dios es a través de Jesucristo, su sacrificio. ¿Qué más? Bueno, vamos a Isaías 59. Isaías capítulo 59. Y vamos a ver los versículos 1 al 2. Isaías 59. Aquí nos dice: he aquí que no se ha
acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El punto aquí es el pecado que nos separa de Dios. El pecado que hace que Él no nos puede escuchar. Y realmente es el sacrificio de Cristo que quita el pecado, para darnos la reconciliación. El punto es, podemos tener compañerismo con Dios. Podemos acercarnos a Dios a través de Cristo, el sacrificio de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El punto aquí es, Él fue entregado. ¿Para qué? Para efectuar, ¿qué aquí? La reconciliación. Es a través de la muerte de Cristo. Como dice aquí, la muerte de su Hijo. Ahí está. Vamos a ver una más. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y queremos los versículos 20 al 21. Aquí dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Así que vemos aquí que a través del sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, efectúe paz a través de la sangre de Jesucristo. Y eso nos facilita la habilidad de acercarnos a Dios y tener comunión con Dios. Mientras que antes éramos enemigos y no se podía. ¿Alguien podía llegar al cielo? Nadie. Tú tienes que ser perfecto para entrar al cielo, al paraíso. Así que es a través de Cristo, su sacrificio, que se puede obtener la reconciliación. Así que esta es la primera cosa que se efectúa a través de la muerte de Cristo. Vamos con la segunda cosa. La segunda cosa que vemos aquí es efectúa una sustitución. El punto es, Él paga en vez de que nosotros los pecadores pagamos. Y qué bueno, ¿quién quiere sufrir por sus pecados en el infierno por la eternidad? Nadie, no. El punto aquí es a través de la muerte de Cristo hay una sustitución. Jesucristo toma nuestro lugar. La muerte de Jesucristo fue vicaria. Un vicario es una persona que toma el lugar de otro y actúa en su lugar. Realmente el verdadero vicario es Cristo. ¿Quién más puede pagar los pecados? Sino Dios mismo. Pecados que son eternos, pues Él es eterno y puede pagar un precio eterno, ¿verdad?
ningún hombre en esta tierra puede decir que es vicario. Eso es blasfemia. Y realmente está quitando de la muerte de Cristo. Así que el punto aquí es, Cristo es el vicario. Él tomó nuestro lugar. Pues vamos a ver esto aquí en las Escrituras. Vamos a Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Aquí dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí lo dice bien clarito. Él murió por nosotros, en nuestro lugar. Es decir, Dios mismo acepta esa sustitución. Y qué bueno, porque yo no quiero pagar, ¿verdad? ¿Tú quieres pagar? No. Mejor que Él paga, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 4 en el versículo 25. Aquí dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Aquí es interesante, Él fue entregado por nuestras transgresiones. Es decir, Él tomó nuestro lugar. Pero aquí añade algo tan importante. Y resucitado para nuestra justificación. Él venció la muerte y así nosotros también podemos vencer la muerte a través de Él. ¿Cómo? Pues para nuestra justificación. ¿Qué significa justificación? Hacernos perfectos como Él. Porque ¿qué tan bueno tenemos que ser para llegar al cielo? Perfectos como Dios, sin pecado. Así que la muerte de Cristo, no nada más Él se puso en nuestro lugar para tomar o hacer el pago para nuestros pecados, sino que también Él nos dio su perfección para poder llegar al cielo. Si vamos a Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, y miramos el versículo 6, aquí nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó a él el pecado de todos nosotros. ¿El pecado de quién? Todos nosotros. ¿Sobre quién? Cargado a Él, a Cristo. Así que podemos ver que Él tomó nuestro lugar. Él cargó nuestros pecados. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2 en el versículo 24. Dice, ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuál herida fuisteis sanados? El punto aquí es, Él tomó nuestro lugar y pagó para que nosotros podíamos ser sanados. Recibir su justicia, su perfección, poder llegar al cielo. Y esta es la sustitución, o Cristo como el vicario. Él tomó nuestro lugar. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aquí interesante,
que Él tomó nuestro lugar pagando para llevarnos a Dios. ¿A dónde? Al cielo. ¿Dónde está el Padre? Para llevarnos al Padre. Así que, ¿qué es lo que la muerte y la resurrección de Jesucristo da? Pues, efectúe una sustitución. Tú no tienes que pagar. Él ya pagó. Está hecho. Tú no tienes que hacer nada, nada más aceptarlo. Vamos con la tercera cosa que la muerte y la resurrección de Jesucristo efectúe. Efectúe misericordia. Ahí cuando miramos la palabra misericordia, no nos da lo que merecemos, sino nos da lo que no merecemos. Eso es la misericordia o amor de Dios. No nos da lo que merecemos, sino lo que no merecemos. Y esto es a través de la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo fue propiciatoria. ¿Qué significa eso? Pues la sangre de Jesucristo apacigua la ira de Dios contra nosotros. Además de eso, nos cubre y nos esconde de esa ira. Es como en la Pascua, en los postes metieron la sangre, ¿verdad? Para que el ángel pasara y no matara. De la misma manera, la sangre de Cristo apacigua la ira, nos cubre, nos esconde para que la muerte pase y no nos toque. Eso está algo tan grande, es por la misericordia de Dios. Vamos a ver unos versículos sobre esto. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 25. Aquí nos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que aquí vemos que lo puso como propiciación. ¿Quién? Cristo. El Padre puso a Cristo como propiciación. Es decir, su sangre cubra. En el Viejo Testamento, ¿qué hicieron con la sangre? Pues el sumo sacerdote entraba en el Santísimo. ¿Para qué? Para poner la sangre ahí en el propiciatorio. Para cubrir los pecados para ese año de los israelitas. De la misma manera, para nosotros, Cristo apacigua la ira de Dios, nos cubre. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí interesante que Él es la propiciación para nuestros pecados, todos, de todo el mundo. Dios no lo hizo nada más solamente para los salvos, no, lo hizo para todos. Los que no aceptan a Cristo y los que aceptan a Cristo, Él pagó para todos. Él es la propiciación para todos, si quieren o no quieren. ¿Y por qué? Pues vamos a Juan 4:10. Juan 4, 1 de Juan 4:10. Aquí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice,
en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El punto es, Jesucristo, su sacrificio fue una ofrenda a Dios aceptable que paga, cubre, apacigua la ira de Dios contra nosotros. Y esto es algo espectacular si lo piensas. Efectúe misericordia hacia nosotros. No nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que no merecemos. Pues vamos con la cuarta cosa que la muerte y la resurrección de Jesucristo efectúe. Efectúe redención. Redención significa comprar o pagar un rescate. Y realmente para eso vino Jesucristo. Si vamos a Mateo capítulo 20, Mateo capítulo 20 en el versículo 28, aquí lo podemos ver. Jesucristo mismo hablando dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que aquí vemos el propósito de que Él vino y se encarnó y vivió una vida perfecta. ¿Para qué? Para sacrificarse, para morir para nosotros, para efectuar o comprar o pagar nuestro rescate. Si vamos a Romanos capítulo 3, y miramos el versículo 24. Aquí nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que el punto aquí es algo que Cristo hizo para nosotros. Algo que no se puede pagar, algo que Él pagó y nos da gratuitamente. El punto es, somos justificados a través de la redención. Es decir, Él pagó nuestro rescate, Él nos compró. ¿Para qué? Para darnos su justicia, su perfección. Vamos a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Aquí nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El punto aquí es la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Nos rescató de qué? De la maldición. ¿La maldición de qué? De la ley. ¿Y cuál es la maldición de la ley? Que no podemos cumplirla. No somos perfectos. Si tú quieres llegar al cielo a través de tus propias obras, tú tienes que ser perfecto. Tú tienes que pensar como Dios, actuar como Dios y hacer todo como Dios lo hace. ¿Eso es posible? Para Dios sí, pero para nosotros no. Imposible para nosotros. Por eso se llama la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque no podemos cumplirla. Santiago 2:10 dice, si quieres guardar toda la ley, pero fallas en un punto, o una mentira blanquita, nada más, chiquitita, estás listo. Eres culpable de toda la ley, dice ahí.
Así que una mentira, ¿qué nos hace? Un mentiroso, ¿verdad? ¿Se puede cambiar eso después de pecar con una mentira nada más una? No, porque ya somos mentirosos. El punto es, la muerte de Jesucristo es lo único que nos puede salvar. Es lo único que nos puede redimir de la maldición. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 7. Aquí en Efesios 1, 7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. La gracia aquí, según la riqueza de su gracia. Gracia aquí significa un favor no merecido. El favor de Dios. ¿Merecemos el favor de Dios? No, de ninguna manera. Pero Él, mostrando favor hacia nosotros, ¿qué hizo? Pues Cristo fue ofrecido, sacrificado, su sangre derramado. ¿Para qué? Para la redención nuestra. Para el perdón de los pecados. Así que somos redimidos a través de la sangre de Cristo. La sangre que Él vertió, derramó en la cruz. Vamos a ver una más. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, en el versículo 12 y 15 al 16. Aquí en 12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y saltamos al 15 y 16. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. El punto es, en el nuevo pacto, para que se efectúe el testamento, pues tiene que morir. El punto es, tenemos herencia. Para que la herencia mía se entregue a mis hijos, ¿quién tiene que morir? Yo tengo que morir primero, ¿verdad? Y luego hay la repartición a los hijos. De la misma manera, Dios con nosotros. El punto es, Él nos compró una herencia eterna, una redención eterna. Y eso es mejor que cualquier cosa que se puede comprar. Pero le costó a Dios. Le costó a Jesucristo para efectuar la redención. Es decir, pagar, comprarnos. Pues vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a cerrar con esto. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Aquí dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí nos describe a Cristo como el abogado. Si uno anda en su carro y está en un choque, el proceso aquí es, ¿qué se necesita? Un abogado
Alguien que interviene, alguien que negocia, alguien que hace las cosas. Y para nosotros, Jesucristo es ese abogado para nosotros. Y la pregunta es, pues, ¿cómo se puede efectuar las 4 cosas aquí? Reconciliación, sustitución, misericordia y el último, redención. ¿Cómo se puede efectuar eso en mi vida? Pues es tan facilito que Juan 3:16. Vamos ahí. Todos conocen Juan 3:16. Medio mundo lo conoce bien, súper, lo tienen memorizado. Yo no. No, sí. Pero mejor voy ahí para que no demuestro ignorancia. Aquí en Juan 3:16 dice, Cristo hablando, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú quieres esa eterna redención o la vida eterna? Como lo habla aquí. Pues tienes que creer. Si quieres que la muerte de Cristo y su resurrección tiene efectividad en tu vida, tú tienes que creer. Y la pregunta clave, pues, ¿has creído? ¿Has creído? Pues si has creído, pues ya has recibido las 4 cosas. Y puedes regocijar. Si no, pues no hay paz. Puro ira. Hasta que tú crees en Jesucristo, lo que Él hizo para ti, para pagar tus pecados, para limpiarte, para justificarte, para que puedas ir al cielo. Y hizo eso de una manera gratuita. No tienes que hacer nada, sino aceptarlo, clamar a Él. Perdóname, dame ese perdón para que, esa justificación para que pueda llegar al cielo. Es a través de Cristo, el sacrificio, su muerte y su resurrección. Y hoy es el día es miércoles santo, no es viernes santo. La Biblia dice que tenía que estar muerto 3 días y 3 noches. Haces la cuenta, viernes no funciona. Y los días de los hebreos es diferente que las nuestras. Ellos empiezan la noche y la mañana. No la mañana como nosotros. El día para ellos empieza a las 6 de la tarde. Así que, si estudias eso bien, hoy, miércoles, Cristo murió por nosotros. Y domingo resucitó. Parece que no, pero tienes que estudiarlo. O puedes ir al año pasado a mi predicación para ver todo eso, explicado con todas las citas y todo. Pero los cristianos estamos celebrando la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que celebramos en este tiempo. Otros, pues, es pura fiesta, a mojarse. No, estamos celebrando la muerte y la resurrección de Cristo. Pues vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias que se ofreció a sí mismo para salvarnos, para que pudiéramos ser perdonados, justificados,
para que podamos ir al cielo. Qué grande cosa, qué grande obra. Ayúdanos a regocijarnos en esto y con corazón de gratitud recibirlo y apreciarlo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.